Hola, bienvenidos, ¿están listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a hablar de un momento súper importante en la historia de México, la Guerra de Reforma. Al finalizar la Revolución de Ayutla y con el triunfo del Grupo Liberal, en 1855, aquí, los vencedores impulsaron algunas medidas para consolidar su proyecto de nación, con la finalidad de fortalecer al Estado y separarlo de la Iglesia Católica. Una nueva generación liberal, que tuvo personajes relevantes como Benito Juárez. Prepárense para conocer héroes, villanos y una lucha épica que cambió nuestro país para siempre. Imaginen esto. México. En el año de 1855, acabamos de echar a un dictador llamado Antonio López de Santa Anna, el mismo de la pierna de palo. Pero ahora, ¿qué sigue? Pues resulta que hay dos bandos con ideas muy diferentes sobre cómo debería ser el país. Los liberales, que querían un México moderno y con derechos para todos. Y los conservadores, que preferían mantener las cosas como estaban, con la iglesia y los ricos mandando. ¡Se armó el debate! Y vaya que fue un debate intenso, porque no se trataba solo de quién gobernaba, sino de la mismísima alma de la nación. ¿Seríamos un país anclado en el pasado o uno que mirara hacia el futuro? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Iglesia Católica tenía un poder enorme en México. Controlaba la educación, los registros de nacimientos, bodas, hasta los panteones. Era como el gran jefe de todo. Los liberales veían esto como un obstáculo para el progreso. Querían un Estado laico, donde la religión no se metiera en los asuntos del gobierno. Imagínense el drama. Era como decirle al jugador más poderoso de la partida que ya no podía usar sus mejores cartas. Los conservadores, por supuesto, defendían a la Iglesia a capa y espada, argumentando que era la guardiana de la moral y el orden. La tensión estaba al máximo. Para lograr su visión, los liberales crearon las leyes de reforma. Estas leyes eran como un game changer para México, un combo de movimientos que cambiarían las reglas del juego para siempre. Por ejemplo, estaba la Ley Juárez. Esta ley buscaba la igualdad ante la ley para todos. Se acabaron los privilegios especiales para militares o clérigos. Bueno, casi todos, porque en ese entonces lamentablemente no se incluía a las mujeres. Luego vino la Ley Lerdo con esta. La iglesia y las comunidades indígenas ya no podían tener tantas propiedades que no usaban directamente para sus fines. Adiós monopolio de tierra. La idea era que más gente pudiera comprar terrenos y ponerlos a producir. Después, la Ley Ocampo, el gobierno se encargaría de los registros civiles. A partir de entonces, los nacimientos, las bodas y los funerales serían un asunto del Estado, no de la Iglesia. Bebés, bodas y funerales bajo control del gobierno. Y para rematar, la Ley de Libertad de Cultos. Cada quien podía creer en lo que quisiera. Ya no era obligatorio ser católico. Esta serie de leyes fue una auténtica revolución legal. Pero la cosa no quedó ahí. Los liberales querían una nueva constitución que reflejara todos sus ideales. Así nació la Constitución de 1857, un documento que se convirtió en la nueva bandera de los liberales. Esta constitución establecía derechos y libertades para los mexicanos, como la libertad de expresión, de enseñanza y de trabajo. Defendía la soberanía del pueblo y una república representativa, democrática y federal. En ese tiempo, era como un upgrade para el país, la versión 2.0 de México que los liberales soñaban. Fue un documento súper avanzado para su época, aunque, como ya vimos, todavía tenía algunas deudas pendientes, especialmente con los derechos de las mujeres. Y el voto de la mujer en México sucedió hasta el año de 1955 en elecciones federales. Aún así, sentó las bases de un nuevo proyecto de nación. Obviamente, los conservadores no se quedaron de brazos cruzados. Declararon que la Constitución era un ataque directo a la religión y a las buenas costumbres. El Papa Pío IX incluso la condenó. Y entonces se armó la guerra. El país se partió literalmente en dos. Por un lado, los liberales, liderados por Benito Juárez, defendiendo la Constitución y su gobierno. Por el otro, los conservadores, que nombraron a su propio presidente Félix Zuloaga. Durante 3 años, de 1858 a 1861, liberales y conservadores se enfrentaron en una lucha sangrienta que dividió al país, a las ciudades y hasta a las familias. Fue un momento súper difícil, con batallas por todo el territorio nacional. Ciudades como Guadalajara, Guanajuato y Veracruz se convirtieron en escenarios de combates cruciales. Pero, al final, tras mucho esfuerzo y sacrificio, los liberales lograron imponerse y recuperaron el control de la capital. La Guerra de Reforma sentó las bases del México moderno. Aunque la Constitución de 1857 tenía sus fallas, como no reconocer los derechos plenos de las mujeres, fue un paso gigantesco hacia un país más justo e igualitario. Las leyes de reforma, que se aplicaron con más fuerza tras la victoria liberal, lograron separar la Iglesia del Estado,
una idea que sigue siendo fundamental en el México de hoy. Esto abrió el camino para el desarrollo económico y social, permitiendo que el gobierno tuviera más control sobre el destino del país. El triunfo de Benito Juárez y los liberales consolidó el proyecto de una república laica y federal, un legado que llega hasta nuestros días y que veríamos reforzado años más tarde en la Constitución de 1917. La Guerra de Reforma nos enseña que la lucha por los derechos y las libertades nunca es fácil, requiere valentía, convicción y a veces grandes sacrificios. Pero vale la pena luchar por un país donde todos tengamos las mismas oportunidades y donde el gobierno represente los intereses de la gente, no de un solo grupo. Chirpin, ¿creen que los ideales de la reforma como la igualdad ante la ley y la separación de la Iglesia y el Estado siguen vigentes y son importantes hoy en día? Gracias por ver este video y recuerda que lo que hagamos en nuestra vida retumbará en la historia. Y no olviden suscribirse para más contenido histórico y darle like. Si les gustó, nos vemos en el próximo video.